Con una sonrisa encantadora, pero una vida más encantadora aún. Nuestro invitado de hoy nos dejará contagiados con esa energía increíble que ha sido seguramente la raíz de su exitosa vida como conductor de televisión, motivador y conferencista e incluso hasta vegano. Otro mexicano que ha dejado y seguirá dejando huella en su país y en el público hispano de los Estados Unidos nos revelará hoy todo, pero todo sobre su vida. Hoy en Viva Viviana, viva Marco Antonio Regil. Amigos, su vida en sí fue una motivación para seguir adelante. Su destino profesional se lo marcó desde muy pequeño y ya de grande ha sabido combinar ambos dones, el del hombre de medios y el motivador. Hoy en Viva Viviana, viva Marco Antonio Regil. Bienvenido al programa. Gracias. Me hiciste reír en tu presentación. Pues que estaba, hasta el maquillista está bailando allá atrás con la entrada del programa. Y yo me reí, pero así es él. Yo creo que es una buena manera de presentarte, Qué con una gusto sonrisa. verte. Gracias por estar Gracias aquí. por haber venido, sé de tu corre-corre, porque has tenido unos últimos días de mucha carrera. Igual que tú. Igual, igual. Por eso que creo que en estos momentos, cuando uno lo llama, uno va. Sí, exactamente. Me da mucho gusto que estés acá, bueno, en Miami y poder estar en tu programa, así que A mí me complace mucho tenerte. Tienes una vida muy interesante, muy rica y con muchas cosas que contar. Eres un hombre que desde muy pequeño yo creo que supo perfectamente que iba a ser un hombre de medios, ¿cierto? Desde chiquito, desde niño. Lo que pasa es que crecí en una casa que tenía una estación de radio. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la radio en México. Era ingeniero. Y entonces abría estaciones de radio. Él abrió con otros ingenieros la primera estación de radio en México. Ah, por eso es que tú desde chiquito ibas en la parte de atrás del carro y utilizabas el cinturón como micrófono y te hacías locutor. En esos tiempos donde los niños los ponían aquí en medio, donde justamente frenabas y salías disparado hacia el parabrisas. No había cultura. Gracias a Dios no pasó No pasó, pero así íbamos. Y sí agarraba el cinturón y hacía como que anunciaba cosas. Pero mi mamá fue motivadora, fue directora de ventas de una compañía de cosméticos. Entonces yo crecí viéndola hablar en público. También trabajó en radio cuando era más pequeña. Mi abuelo, te digo, claro, tenía una influenciada también por tu abuelo, sí. ¿no? El desayuno lo tomaba, estaba en una torre de la estación de radio donde se transmitía y ahí en medio tenían las gallinas, entonces en las mañanas iba yo a sacar un huevo para desayunar. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, qué divertido! Era la casa, estaba la casa y la antena, la torre esa y los transmisores que los había construido mi abuelo en esos tiempos con bulbos y él como ingeniero hacía su transmisor, entonces yo vi toda esa cosa. ¿En qué parte de México? En Tijuana, la frontera con California. En Tijuana, San Diego, ahí en la pura frontera. Y ahí crecí escuchando pues todo lo que pasaba alrededor de la radio. ¿Quién era tu público cuando ibas en ese carro, mamá? Me decía, mijito, cállate que me vas a volver loca, por favor. Y yo decía de niño muy chistoso, siempre, yo te voy a mantener, hablando te voy a mantener. ¿De verdad? Y se la cumplí. Mira tú. Además tuviste esa visión también. ¿Tú no hablabas desde chiquita, no anunciabas? ¿No Siempre he hablado mucho. Era muy histriónica. Ajá. Yo era muy histriónica. Pero no me preguntes a mí porque eres tú el que está sentado ahí. Pero es que tenemos siempre casi mucho en común. Porque mi prima Mónica Sánchez, que fue actriz de Televisa muchos años, Yovanka Sánchez, que trabajó para Univisión, y todos éramos niños y desde chiquitos jugábamos a eso. Yovanka, que acabó siendo periodista y productora, pues también nos entrevistaba a todo mundo, yo anunciaba. Sí, entonces, yo creo que todos tenemos eso en común. En algún momento de nuestra infancia lo manifestamos, ¿verdad? ¿no? Claro, en el tuyo fue bastante prematuro, creo que eras bastante chiquitico. Ahora, tú tenías un programa de radio imaginario que se llamaba ¿cómo? Tenía una estación de radio imaginaria. Ah, bueno, o sea, en grande, pues nada, bueno, un programa, tenías la estación. Según yo era una estación, Sí. se llamaba El Tigre de Bengala. Porque en mi cuaderno de la escuela de la primaria había un tigre de Bengala y me gustó y le puse así. Entonces supuestamente yo era el tigre de Bengala y anunciaba y presentaba canciones. Ese era tú. ¿Tenías cliente en tu primer programa de radio? ¿Quién era? Si tenías clientes cuando arrancó tu primer programa de radio a los 15 años. Ya el programa de verdad. Ya el de verdad, el de imaginario, bueno, a lo mejor tenías tus clientes. Sí, yo grababa comerciales y todo. Por eso te digo, no pagaban, pero sí los tenías. Yo practicaba. Sí, tenía clientes, vivía en Ciudad Obregón, Sonora, una ciudad pequeña de México, y había un restaurante que se llamaba La Justa Pizza.
y era mi patrocinador y regalábamos pizzas. La Justa Pizza. Sí, así se llamaba. Y regalábamos pizzas, entonces todos los días regalábamos, la gente escuchaba porque sabía que todos los días regalábamos 2 pizzas. Entonces yo decía, el primero, en una ciudad chica, y era la única FM, entonces yo decía, el primero que llegue, la primera mujer que llegue con un vestido blanco, el primer hombre que te traiga un martillo, pedía cosas y llegaba. Entonces, cuando antes de llegar a la estación de radio había una calle donde todos dábamos la vuelta, toda la gente joven salía a dar la vuelta, y yo veía la que me gustaba y veía cómo estaba vestida. ¿Y esa? Y ya pedía algo así. Ya llegaba y se ganaba sus pizzas y yo... Ay, qué simpático eso. Bueno, pero además eras avispado también. Uy, desde chiquito. Ahí tenías Hice otras cosas. 15. No, pero estamos hablando de radio. Estamos hablando de radio. Después en el próximo bloque me hablas de las otras cosas que empezaste a hacer desde chiquito. Oye, ¿divertías a tu familia con tus ocurrencias? ¿Eran mamá y tú tienes hermanos? Mi mamá, que se casó y divorció 2 veces, y mis 2 hermanos, medios hermanos, pero de corazón como hermanos completitos, con los que crecí, que eran más grandes que yo. Entonces, yo soy hijo del segundo matrimonio, ellos del primero, y pues crecimos 3 hombres, y yo era el más chico y el más apegado a mi mamá. ¿En qué invertiste tú ese primer sueldo que ganaste? ¿En qué invertí el primer sueldo? Lo invertí, o sea, de hecho me endeudé antes de ganarlo en un comedor que mi mamá quería. Estábamos viviendo ahí en Ciudad Obregón y veníamos saliendo de una crisis muy fuerte y acabábamos de llegar y me acuerdo que fuimos a una tienda que se llamaba Amazon, una tienda departamental, y vio el comedor y no le alcanzaba el dinero y a mí me dolió mucho. Me dolía mucho siempre. A mí no tener dinero nunca me molestó. Pues cuando estás niño, eso no es lo que te hace ¿Te dolía feliz. tu madre? Me dolía mi mamá. Y me dolía verla trabajar mucho y me dolía ver que no tenía lo que quería. Y entonces ese fue mi primer sueldo, mi primer regalo. Me quedé endeudado, lo pagué como en un año. Tuviste que hablar mucho. Entre dinero y haciendo eventos, porque era como un intercambio ahí, sí, así. Pero cuando regresó una vez de sus viajes de trabajo y regresó y vio el comedor ahí, o sea, la satisfacción de verla. Valió la pena esa deuda de un año o 2 o de los años que sea. Sí. En la próxima parte me vas a contar, a veces en la vida a los muchachos les toca enfrentar momentos difíciles y echar para adelante con eso. Porque tu mami tuvo un accidente cuando tú tenías 16 años y este señor que está aquí se encargó de su mamá completamente. Ya venimos con más de Marco Antonio Regil. Viva Viviana. Viva Viviana. Viva Marco Antonio. ¿Te gustó, no? ¿Te gustó la música? Es como de ballet. Eres de show. Como programa español. Porque haces así. ¿Ah? Pues que el final de la música es... ¿Viste? Eso para animar a mis invitados. Ah, muy bien. Para que, ¿sabes? Se lo pongo Misión para que la misión cumplida, ¿viste? Sí. Estábamos comentando en el segmento anterior. Yo sé que es difícil para un muchacho de 16 años, o sea, sales un día y te enteras de la noticia que tu mamá sufrió un accidente y te tienes que encargar de ella a partir de ese momento. Sí, era mi sueño desde niño, pero nunca pensé que iba a darse de esa manera. De esa forma. Porque sufrió un accidente en la carretera, se salió, ella, creo que un camión, yo no iba, obviamente, el camión, era una carretera de esos 2 carriles, entonces el camión yo creo que el chofer se iba durmiendo o algo, y se empezó a cerrar y ella tuvo que decidir entre darse con el camión y salirse, y se salió y el carro voló y estuvo ahí tirada como 14 horas hasta que la recogieron y quedó con una discapacidad, ya nunca quedó bien. Volvió a caminar un año después, estuvo un año en cama y volvió a caminar. O sea, no podía caminar. Estuvo un año en cama, porque el golpe fue en la columna, la cadera, y después de un año con rehabilitación volvió a caminar, pero ya nunca quedó igual. Tenía ya problemas de cadera muy fuertes y todo. Entonces yo aunque trabajaba desde los 14 años, a los 16 ya me hice cargo de ella. Ya cuando se recuperó le dije, ya no regreses a trabajar. Ya estaba yo haciéndome cargo de ella. Ya estabas produciendo. Y estabas tú solo, porque papá no tenías. Pues tenía. Ya tienes, pero presente no estaba. Tenía biológicamente, pero así de que se apareciera y nos ayudara, no. ¿Se fue de casa cuando tú eras pequeño o no lo conociste? Yo no lo conocí hasta que yo tuve 12 años. Ellos se separaron porque él era alcohólico, entonces la golpeaba y mi mamá decidió dejarlo. Lo dejó antes de que yo naciera y tuvo que regresar porque él la amenazó con acusarla de abandono de hogar. Entonces tuvo que regresar. En esos tiempos, ya sabes, que las mujeres despegaban y se escondían, muchos todavía se esconden, se ponen maquillaje y todo para que nadie se sepa. Y como ella no tenía pruebas de eso, tuvo que regresar. Entonces ya lo que hizo fue, ya asesorada con un abogado, le contaba a los vecinos, mostraba los golpes, se tomó fotos. O sea, tu papá la siguió maltratando, sí, claro. Pero en ese momento ella ya sí mostraba lo que tu papá le hacía. Lo documentó.
Y ya cuando se fue, y lo volvió a dejar, y él le dijo que te voy a demandar por abandono de hogar, te voy a quitar al niño. Le dijo, pues no, tengo fotos, tengo testigos, y si haces algo, te voy a armar un escándalo grande y te voy a, porque él era muy conocido en la ciudad donde vivían. Entonces ella lo amenazó a él de tomar acción legal y de aparte desprestigiarlo y que todos se enteraran de que golpeaba. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió eso? Porque no creo que te acuerdes. Un año, ¿no? Un año. O sea, un año tu mamá tuvo que hacer ese sacrificio de volver con papá y aguantar todo para documentar el maltrato. Y para irse, sí. Si estás pensando eso en 1970 en México, era una mujer muy valiente. Sí. Porque la mayor parte de las mujeres otra se hubiera quedado ahí calladas. Y no dice nada y se aguanta los golpes. Se aguanta, exactamente. Tristemente, todavía pasa, todavía sucede mucho. Pasa. Pero, y todavía se esconde. Y por eso hay que platicarlo para que quien lo ve, si está viviendo algo así, diga, a lo mejor yo también puedo. Claro que puedes hacerlo, es más, sí puedes hacerlo. Si estás sufriendo algo como eso, sal y denúncialo. Claro. Porque de verdad que sí se puede. La mujer no puede estar en silencio aguantando maltrato, jamás. ¿Qué queda? O sea, cuando a ti te toca vivir eso, y yo sé que tenías un año, y es muy difícil que tú recuerdes algo. Sí, ¿no? Pero ¿qué queda en un niño que sabe que su mamá pasó por una situación como esa? Tú que eres hombre. Pues mira, ella fue muy cuidadosa en nunca sembrarme odio contra mi papá. Pero lo que sí me hablaba muy claramente es que mi papá tenía una enfermedad que se llamaba alcoholismo. ¿Qué es una enfermedad? Es una enfermedad y decía, tú no puedes tomar, número uno, porque eres hijo de un alcohólico. Tu papá está enfermo. Es un buen hombre, pero está enfermo y cuando toma alcohol se vuelve loco. Y aunque ella nunca sembró odio, obviamente a mí me dolía. Me dolía mucho, era el ser más sagrado, ha sido el ser más sagrado que ha existido en mi vida. Y entonces, yo qué más hubiera querido que regresar el tiempo. Y ese fue como el gran dolor, ¿no? No poder regresar el tiempo y no poder hacer algo. Y eso como niño me dolía mucho. Entonces me enfoqué en hacer lo que podía hacer, que era cuidarla y amarla hasta que se fue. Pero es algo irracional, o sea, es obvio que no puedes regresar el tiempo, pero siempre, a mi niño interior siempre le duele y le dolerá eso, y le hubiera gustado de alguna forma poderlo evitar, pero pues, ¿Tuviste oportunidad de ver a tu papá en algún momento? Creo que no, pero sí, a los 12, lo conocí a los 12 años. Ajá. Y luego yo le pedí que me llevara a conocerlo. En ese momento yo no sabía la historia, simplemente me llevó, lo conocí, me empecé a mandar cartas con él, regresé y pasé un mes de vacaciones con él. Después supe toda la historia, que era que mi mamá habló con él y le dijo, Marco Antonio quiere conocerte, pobre de ti que se te ocurre estar borracho y no sé qué. Ella como que preparó el terreno para que tú por lo menos tuvieras una buena experiencia. Y luego cuando yo insistí en ir a pasar un tiempo con él, pues viví la verdad. O sea, desde que llegué estaba borracho y estuve un mes ahí. Él tenía un hotel en Acapulco, él era empresario y tenía un hotel ahí y me pasé todo el mes y él se la pasó borracho, casi hablé 2 veces con él en toda la... y yo llevaba el número de una amiga de mi mamá que vivía cerca del hotel y cualquier cosa me dijo, vas a ir y cualquier cosa, esta es la dirección, este es el teléfono, ella está ahí, no está solo, te puedes salir. Y entonces ¿Qué edad tenías allí? Tenía como 12, 13 años. Lo conocí a los 12 y como lo conocí a los 11 y como a los 13 me pasé ese mesecito. ¿Más nunca lo viste? No, lo vi una vez que fui a Acapulco a trabajar y pasé a verlo y estaba ya muy enfermo. Y luego falleció y me llegó una carta de él como 2 años después de que había fallecido. Una carta que le había escrito antes de fallecer donde me pedía perdón. Y donde decía que se había equivocado, que había cometido muchos errores en su vida. Como pegarle a tu mamá. Sí, y que el alcoholismo que él se había autodestruido con eso y que agradecía que a pesar de que lo que le hizo a mi mamá y de que nunca estuvo presente en mi vida, yo como niño hubiera tenido esa ilusión de conocerlo, de quererlo a ver. Y me pidió perdón, era como que estaba cerrando su círculo. A veces uno se pregunta por qué pasan ciertas cosas. Cuando yo estaba leyendo sobre ti, pues vi que tu mamá había padecido Alzheimer. Sí. Mi mamá tuvo Alzheimer. Sí. Bueno, no, pero puedes hacer, yo también hice, lo mismo que tú hiciste ahorita, sí. Lo hice yo porque sé lo que es eso. Es muy fuerte. Muy fuerte. En la próxima parte, y quiero que lo hablemos porque la familia
creo que sufre más que la propia persona que lo padece. Seguimos hablando al regreso con Marco Antonio Regil. Viva Viviana. Viva Viviana. ¿Qué edad tenías cuando a mamá le diagnosticaron Alzheimer? Ay, ya cuando se lo diagnosticaron, es que, como lo sabes, es una enfermedad que no te das cuenta que la tienen hasta que estaba avanzada, porque empiezan con pérdidas de memoria, con confusiones, con un poco de drama, pero pues eso ya existía también desde antes, entonces no era como que no es fácil diagnosticarla. Ajá, ya cuando nos dimos cuenta era porque era muy, muy evidente. No recuerdo exactamente, creo que tenía yo como 35 años tal vez, algo así, por ahí más o menos. Que fue cuando el doctor, porque empezaba a hacer cosas cada vez más extrañas. Se le perdían las cosas y decía que le habían robado las cosas. Íbamos de viaje y entonces le perdí un lápiz de labios y llamaba a seguridad porque alguien le robó el lápiz de labios. Y mamá, ¿qué tienes? ¿Cómo crees? Claro. Cosas de ese tipo. O en el hospital una vez estaba ahí por un tratamiento y de repente ahí ya fue cuando nos dimos cuenta, me desconoció. Me dijo, ¿y usted quién es? No sé qué. Y yo está bromeando. O sea, todo eso pasó antes de que ustedes pudieran diagnosticarla, sí, de que la diagnosticaran. Sí, un día vivía en San Diego y un día agarró el carro con mi sobrina y se metió a Tijuana, cruzó la frontera, se metió a Tijuana y se perdió. Y no había celulares ni... No, es que era otra época. Era otra época. Entonces, ya, o sea, esos signos ya fueron muy fuertes y entonces ya le llevamos... Es que el error es la falta de información. Sí. La falta de información. Por eso digo, qué lindo que estamos hablando de esto hoy aquí. Sí. Porque si a mí me hubieran dicho, oye, el Alzheimer existe y estos son los síntomas, es demencia y los síntomas son pérdida de memoria, confusiones, se empiezan a sentir perseguidas, les molesta que les cambien las cosas del lugar. Yo hubiera podido ver eso, entonces la llevamos con un geriatra, con un médico que se especializa en la gente grande, y el geriatra fue el que nos dijo, obviamente esto es Alzheimer's. Lo que pasa es que, lo primero, déjenle de discutir, no le estén, porque decía una cosa, ay, mijito, ¿te acuerdas cuando vino? No, mamá, si aquí no hemos venido, nunca hemos estado acá. Así, yo llevaba a mi mamá al cine y me decía, óyeme, esa película ya la vi. Y era estreno mundial. ¿Entiendes? Una cosa. Claro. Ay, mamá, disculpa, ¿qué le voy a decir? No, claro, porque uno ya aprende que no hay que discutir. Pues. No, ya entonces no sí, mamita, pero antes los tres, no, mamá, ¿cómo es posible? No, y obviamente tarjetas de crédito, hubo alguien por ahí que se aprovechó de esto y sacó dinero, era mi dinero, obviamente, y lo sacaba con sus tarjetas de débito. Pues se presta para una cantidad de... ¿Cuántos años estuvo con Alzheimer antes de fallecer? 15, 16. Fueron como 15, sí, porque falleció a los 82, ¿sí? Fueron como 15, 16, pero es que no sabemos exactamente cuándo empezó, porque ya cuando de que se lo diagnosticaron y que le quité tarjetas de crédito, cerré cuentas de banco, le quité el carro. Claro, pero ya lo tenía de antes. Ya lo tenía desde antes. Sí, pero en ese momento, que es la parte más difícil, no sé si te pasó lo mismo, que es cuando ellos saben que están perdiendo la memoria y no quieren aceptarlo, no quieren que nadie se dé cuenta, y les molesta mucho y es entendible que les quites lo que le diste. Entonces, para mí, el carro que le había comprado, las tarjetas que le había dado, empezarla a proteger, quitarle todo, quitarle el control de todo. ¿Se dan cuenta por momentos y después se les olvida? Sí, compraba cosas en la televisión en la noche, estaba ahí comprando y le llegaban cosas. Sí. Sí, siempre viviste con ella, ¿verdad? No, viví con ella de chico, claro, hasta la adolescencia, pero ya a partir de los 23 años, ahí ya al 1993, a los 23 años, fui a terapia, fue difícil, fui a terapia y el doctor me dijo, o sea, el psiquiatra me dijo, si tú no te separas de tu mamá, te vas a volver loco y no vas a poder ser feliz. Entonces tienes que aprender a amarla y a cuidarla, pero tomar distancia de ella. No puedes vivir en la misma casa. Y entonces empezó ya un proceso de... ¿Qué tanta distancia tomaste? O sea, ¿la veías todos los días? Pues no, distancia, por ejemplo, cuando me fui, eso sucedió me estaba yo yendo a la Ciudad de México cuando empecé a trabajar con Televisa y ella estaba en Tijuana, que estaba toda la familia. Entonces ahí, por ejemplo, ya había tomado yo distancia, pero ella se quería venir conmigo y todo, y aquí estoy sola, y digo, mamá sola, pues tienes a toda la familia. Y ahí fue que ya, entonces no la veía a diario porque estábamos en ciudades distintas.
Pero ya hacia el final encontré la manera de, ya cuando supe que tenía Alzheimer y todo, me la llevé a vivir conmigo. Estaba yo en ese tiempo viviendo en Arizona, en Phoenix, Arizona, y me la llevé ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo ella viviendo contigo ya después de ser diagnosticada? Ya conmigo nunca, físicamente nunca, pero en la misma ciudad sí. No, la puse en una casa, en una casa donde ese es parte del tema. Que un lugar donde la cuidaran, donde hubiera enfermeras que supieran de esto y tuvieran la paciencia, pues se peleaba con todo el mundo. Intentamos que la cuidaran en su casa, pero se peleaba con la enfermera me robó, no sé qué tal. No puedes hacerlo así. ¿Tuvo muchos años sin reconocerte? En los últimos 5 años ya no me reconocía. Los últimos 3 realmente ya no, pero al empezar hace 5 años atrás de la muerte, empezó ya como en forma intermitente. ¿Te acuerdas de la película The Notebook? Sí, claro. Muy bonita, bellísima, ¿no? bellísima. Que de repente regresaba la señora. Si no la has visto, véanla. Véanla, es una película preciosa, porque tienen momentos de lucidez. Volvían, la música, por ejemplo. La música, eso fue lo último. Y ustedes perdonen, pero aprendan de esto los que están en casa. Sí. La música los hace regresar. Mi mamá oía música de Cuba y... ¿tú? ¿Era cubana tu mamita? Sí, pues era. Igual mi mamá era mexicana y El Cielito Lindo era, de hecho, hasta que falleció, lo último que le hizo mover así sus ojitos ya en cama, con los medicamentos para evitar el dolor y que ya no podía tragar y todo, lo último que le movió sus ojitos y su cara, todo El Cielito Lindo, y se lo cantábamos, se lo cantábamos, y lo cantábamos, y era la única forma de conectar con ella. Ella falleció en el 2017 y tú publicaste algo muy bonito que decía, vete tranquila, mamá, algo así. Sí. No hay nada pendiente. No hay nada, eso... Hice una maestría en psicología espiritual y lo agradezco mucho porque no sabes cómo aprendí. Y una de las cosas más importantes que era para mí lógico por lo que había aprendido era eso. Entonces, no hubo funeral porque la tuvimos 15 días en cama y toda la familia fue a visitarla, los amigos fueron a visitarla. Entonces hicimos despedidas, muchas, donde nos juntábamos, nos tomábamos de las manos, cantábamos El Cielito Lindo, contábamos anécdotas de cosas divertidas o traviesas que había hecho, le manifestábamos nuestra gratitud, Qué bonito. Le hablábamos y el mensaje más importante que le seguimos dando todos es: tranquila, te puedes ir, todo está bien, fuiste una excelente mamita, hiciste tu mejor esfuerzo, todo está bien, incluso si te equivocaste fue bueno porque eso me ayudó, o sea, tranquila. ¿No? Y para ella y para ustedes fue, ¿sabes? Como drenar todo el dolor antes. Sí. Fue un privilegio tener 15 días que ya los últimos días ya casi no, bueno, ya no abría los ojos, pero los primeros 7 todavía sí reaccionaba y todo, y se fue durmiendo. Pues no comió, o sea, ya no podía comer. No, se les olvida comer. Se les va los pulmones, entonces si te va el pulmón, se muere de... Se le olvida a tragar, se le olvida hasta respirar en algún momento. Hasta que deja es una enfermedad muy difícil, creo que te tocó rudo desde pequeñito. Fuerte. Y por eso creo que es tu solidez espiritual. De alguna u otra manera buscaste ayuda y buscaste fortalecerte en otras áreas. Sí. Vamos a hablar, la vida de televisión de él es fascinante, pero me gusta más su otra parte. Gracias. En el próximo segmento vamos a hablar del Marco Antonio motivador. Sí. Vaya, que tienes mucho de qué hablar. Ya venimos. Viva Viviana. Viva Viviana. Amigos, hoy conversando con Marco Antonio Regil, una vida llena de muchas cosas que contar, de superación, de éxitos también, pero hay una parte maravillosa en tu vida porque yo creo que transformaste lo que tú habías pasado, lo convertiste en cosas positivas, que te movieran hacia algo, y te convertiste en motivador. Empezaste a estudiar para eso, en Phoenix. Pues fueron digamos que 3 etapas. La primera es que mi mamá era conferencista. Sí. Entonces, a mí me nació el amor por hablar en público porque yo la veía a ella hablar en público y yo era su productor, me llevaba y le ponía yo el audio, había cassettes de audio, le ponía el audio, diapositivas, yo era su productor en sus conferencias. ¿Era motivadora también tu madre? Era directora de ventas, era entrenadora de ventas. Claro. Entonces, claro que motivaba. Motivas de alguna manera también. Pero entrenaba a la gente a vender y a manejar objeciones y le daba terapia psicológica a sus vendedoras. Fue campeona de ventas muchas veces en México con un par de diferentes compañías de cosméticos de belleza. Entonces, yo ya de ahí crecí con eso. O sea, para mí era lo más normal ver estar en un lugar donde hay mujeres y se motivan y crecen y lloran y se abrazan y todo. Sí. Y cuando me fui a Arizona de hecho porque quería yo aprender a pensar como empresario.
y ahí conocí a Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, y a Blair Singer, que es uno de sus asesores más importantes, que él es autor de un libro que se llama Vendedores Perros, y ahí los conocí a los dos, y llegué como cliente, yo llegué y historia larga, corta, nos hicimos amigos, nos conectamos, descubrieron qué era lo que yo hacía, y ellos no habían entrado a América Latina, entonces fueron mis mentores y yo empecé a dar sus cursos en México. Y de ahí, fantástico. Claro, porque yo aprendí algo que era importante para mí y dije, esto yo lo quiero compartir. Y entonces empezamos con el tema de libertad financiera. Y pues mi mamá me había sido directora de ventas y conferencista en el tema de las ventas. Entonces para mí el tema de hablar en público, manejar objeciones, presentar algo en 30 segundos o menos, manejar, enseñamos las 5 diferentes razas de los 5 vendedores perros del sistema de Padre Rico. Y hasta ahora lo hago. Hasta ahora es el mismo, sí. Es el mismo sistema. Sí, llevamos 17 años haciendo eso, pero ya le agregué más. Me fui después a Los Ángeles y ahí estudié una maestría en psicología espiritual, que fue la educación más bella, más poderosa, más hermosa que he recibido en mi vida, donde sané un montón de cosas de mi infancia, de mi adolescencia, y donde aprendí a hablar diferente y a pensar diferente. Y entonces entendí, porque Robert Kiyosaki siempre me lo decía, dice, para que tú tengas éxito en la vida, dice, hay el factor número 1 que limita a la gente de ser feliz y obtener el dinero, sus sueños, es el mal manejo de las emociones. Me dijo, y en tu cultura, como latino, es el reto número 1 que tienen. Y yo, wow, me quedé así cuando me lo dijo. Entonces acabé estudiando psicología espiritual, que es justamente un entrenamiento de manejo de emociones. Actualmente tus charlas, tus conferencias, sí, ya son tuyas, es una recopilación de todo lo que tú has estudiado y ya son tuyas. O sea, como que cualquiera llegue y puede decir, voy con tu método, sí, porque es un compendio de cosas. Es un compendio. Sigo dando las de libertad financiera, que son del currículum de Robert Kiyosaki, y pago una regalía por eso. Ese es un arreglo que tenemos hace mucho tiempo, pero ya doy mis propias conferencias y acabo de registrar la marca que se llama Cambia tu Historia. Estoy escribiendo el primer libro que se llama Cambia tu Historia. Ay, y lo registramos y estamos por lanzar un programa de radio en México y Estados Unidos que se llama Cambia tu Historia, y estamos creando los cursos en línea de Cambia tu Historia. Muy fantástico. Entonces, esto es todo un movimiento. Todo un movimiento que estoy haciendo. Que fue la razón por la que dejé Telemundo y dejé Un Nuevo Día, porque es lo que quería realmente hacer. Entonces estuve ahí un año y me despedí hace poco y se los expliqué, les dije la verdad, la paso muy bien en el programa, hay contenidos que me gustan mucho, pero quiero enfocarme en esto. Pero claro, pero es que es un proyecto grande lo que tú tienes. ¿Tú crees que nuestros países en Latinoamérica serían más prósperos si se les diera una educación financiera a nuestros niños desde chiquitos en la escuela? Claro. Porque no hay. Tres cosas importantísimas que yo creo que tendrían que ser parte del sistema educativo para todos. Ajá, que esta conferencia es gratis. Esta charla es gratis. ¿Ah? Número uno. La salud física. Porque si comes mal desde niño, yo crecí comiendo salchichas, jamones, pan blanco, azúcares, engordas, tu de energía baja. Si tú no tienes salud física, es muy difícil pedirle a una persona que está enferma físicamente que dé su 100% en el trabajo, en la escuela. Entonces, la salud física es básica. La otra es la educación financiera. No te enseñan nada sobre el dinero, te enseñan a trabajar duro. ¿Qué es para ti una educación financiera? Entender cómo funciona el dinero. Entender, número uno, simplemente que desde niño te dijeran, por ejemplo, tú puedes ser empleado o puedes ser dueño de un negocio. Y para ser empleado y para ser dueño de negocio se tiene que pensar diferente. Eso es educación financiera. No me refiero a la contabilidad y todo, sino decir, ¿qué es ser emprendedor? El emprendedurismo, ¿qué es ser emprendedor? ¿Cómo piensa el dueño de un negocio? Es lo que damos en los talleres. Y esa es la educación financiera que se tendría que dar. Decirle a los niños desde chiquitos, ¿puedes ser empleado? Puedes ser dueño de un negocio. Como empleado vas a trabajar físicamente muy duro por el dinero. Como dueño de negocio también vas a trabajar muy duro, pero vas a tener un sistema y un equipo que también va a trabajar, y eso va a hacer que tú puedas ganar de ese sistema. Y llega un momento en que puedes... Claro, porque nuestra educación es así. Tú vas, trabajo, estudia a la universidad y después ves a trabajar para alguien. Y hay un problema. Es casi siempre así. Te empieza a ir mejor y mientras más ganas, ¿qué haces? Gastas más. Claro, por supuesto. Y no sales de ningún lugar, entonces estás trabajando y un día te corren o pierdes el trabajo y no puedes sostener el estilo de vida que tenías. Entonces, ¿qué haces? Y estás endeudado, debes el carro. En Estados Unidos debes el carro, debes la casa, debes todo. Sí, este es el sistema. Y estás en el consumismo. Es todo un tema. ¿Tú sabías que, o sea, en algún momento te molestó el hecho de que estabas trabajando netamente por dinero? Claro, porque... En la próxima parte. En la próxima. ¿Por qué?
que a todos nos pasa. Viva Viviana. Viva Viviana. Ok, bueno, estábamos hablando en el corte muchas cosas que no les voy a poder contar, ¿no? Porque no tengo tiempo, no mentira. Mira, vamos a cerrar el tercer. El tercer. Ajá. Dijimos, 3 cosas que si pudiéramos, si tú fueras la secretaria de Educación, yo te pediría que las pusieras. A enseñarle a la gente a comer sanamente. Ahí está. Y entender que el alimento es tu gasolina, ¿no? La segunda era aprender a pensar como empresario. Porque aunque no seas empresario, te conviene como empleado pensar como empresario. Exacto. ¿No? Y la tercera sería el manejo de las emociones. Una persona que tiene emociones altas vive con la inteligencia bajo, porque cada vez que uno le entra a la emoción, y los latinos que somos tan pasionales, perdemos nuestra inteligencia y cometemos errores gravísimos. Insultamos, nos metemos en problemas, podemos perder dinero, podemos perder trabajo, podemos perder un matrimonio. Sí, somos muy reactivos. Muy reactivos. Y entonces, y eso te afecta en tu salud, y eso te afecta en el dinero que ganas. En tu finanza. Y con tu pareja. Y oye, no, eso afecta en todo. En todo. Con mi mamá, la persona a la que más insulté en mi vida fue ella, el ser al que más amado. Y quien más me insultó fue ella. Entonces, ¿qué necesidad? Si yo pudiera regresar al tiempo, diría, ¿cuánto tiempo perdimos? Porque aparte no resuelves las cosas cuando te empiezas a pelear y insultar. No, para nada. Tenías un problema y luego te insultas, por eso ya el problema ya no fue el problema original, fue el pleito y lo que dijiste a consecuencia del problema. Oye, es difícil para ti, por ejemplo, con todo esto que has estudiado, porque todo daría a pensar que es mucho más fácil, encontrar una pareja. Yo quiero hacer un paréntesis en esto. Se ha cuestionado la orientación sexual de mi invitado el día de hoy, de Marco, en muchas oportunidades. No hoy. Además que a mí me tiene sin cuidado, pero lo importante es que la gente sea feliz. Pero han dicho muchas oportunidades que tú eres gay por el hecho, y cosa que a mí me molesta muchísimo, una persona que no se haya casado y que no haya tenido hijos no necesariamente es gay. Obviamente. Y una persona casada con hijos no necesariamente es heterosexual. Yo conozco a muchos políticos, empresarios. Lo sé. Entonces, ¿cómo has lidiado con eso? ¿Cómo has lidiado con eso? Pues mira, a mí también honestamente me tiene sin cuidado porque yo soy pro derechos de la gente gay, pro igualdad, entonces, pues para mí, número uno, no es ningún insulto. No, es que si lo fueras, dijiste en una oportunidad que tú lo dirías sin prurito. Claro, y aparte, o sea, soy bueno para esconder cosas, pero no tanto. O sea, ya a esta altura de la vida no está para que escondan nada. Ya me hubieran visto en algún lugar, pero bueno, cada quien. Entonces, una vez le dije a un periodista, le dije, siento no poder cumplir tu fantasía. Yo sé que tienes la fantasía que yo sea gay, pero ¿qué hago? Sé que quieres vender y dar el tubazo, pero no te puedo complacer. Pero sí, definitivamente. Mientras más aprendes y más sabes, en mi caso, en Estados Unidos decimos picky, ¿no? Te vuelves muy como que específico en lo que quieres. Por eso te preguntaba, esta preparación no solo financiera, porque también ha sido espiritual, porque además has estudiado con maestros de yoga, porque has crecido mucho como ser humano, muchísimo. ¿Te facilita el camino para conseguir la persona ideal o por el contrario te lo dificulta? Mira, del lado positivo, aprendí a estar solo, que antes no sabía estar solo. Entonces, mientras más me desarrollé, aprendí a estar conmigo. Me la paso tan a gusto conmigo, o sea, me encanta estar con amigos, me encanta compartir, me encanta estar con alguien, hacer cariñitos, besar, tener relaciones, obvio, pero me la paso muy bien yo solo. Entonces, no tengo la necesidad, la ansiedad de estar con alguien, que antes la tenía, y no tengo con qué agradecer el haber aprendido eso. Y fue gracias al desarrollo personal al que me metí. Ahora, por otro lado, la parte quizás no tan positiva, es que como aprendes a estar solo, te gusta estar solo, me gusta estar solo, y entonces sí se vuelve tengo que hablar de mí, me he vuelto, digamos que menos tolerante y mucho más específico entonces, yendo con Belkis Carrillo, paisana tuya, psicóloga, me decía, Marco, y tengo que hacer mi tarea, tú tienes una lista de un montón de requisitos, tenemos que bajarlas, tienes que tener 5 no negociables. Entonces, te las bajo a 5, porque tú sabes que siempre dice, como cuando tú me estás diciendo ahorita que tienes que pensar como el dueño, o a menos que quieras ser empleado, pero siempre dicen, piensa en grande. Lo mismo cuando tú pides para una persona, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces ya no tienen que ser tantos los requisitos, sino 5. Pues Belkis, su consejo, y todavía tengo que ir a la segunda terapia con ella. A ver si subes los requisitos. 5 no negociables. Pero ¿lo sabes ya?
¿Sabes no lo que le vas a decir? Todavía. Ay, no seas embustero. No he hecho la lista. No, dime, ¿sabes? Uno me tienes que decir antes que se acabe el programa. Los negociables. Los no negociables. ¿De los no negociables? Sí, claro. Bueno, yo tengo una persona sana. O sea, una persona que no es sana con su salud física no podría. Que es alcohólica o que fume un montón. Bueno, señores, además tiene que ser vegana, porque qué difícil es ser vegano completamente. Eso sería lo ideal y eso reduce mucho el mercado. Pero reduce el mercado. Reduce mucho el mercado. Esa no la pongas como, pero no, esa no la como tengo, fija. La tengo, pero que sí ame a los animales, que tenga compasión por los animales. Bueno, eso está perfecto. Eso es bellísimo, una persona que ama a los animales. Yo casi me caso con una que no le gustaban los perros y yo amo los perros, imagínate qué error. Para romper un perro. Ok, esa es... Ya. Esa es otra. Me estás ahorrando la ida con Melqui. Bueno, y es gratuito. Bueno, tú eres justo, tú me diste ahorita un curso. Terapia gratuita. Con Viviana, inicia este lunes a las 7:65. La segunda sería ¿cuál, por ejemplo? Ya me estás ayudando a hacer mi tarea. La segunda, yo creo que para un buen grado de compatibilidad, una persona que fuera muy espiritual, pero no religiosa. Y ahí corto también el mercado también se reduce muchísimo. Sí, pero respeto todas las religiones. Pero yo no llevo ninguna religión, crecí católico, ya no llevo ninguna religión, decidí simplemente ser espiritual, no quiero entrar en pleitos de tú estás bien y yo estoy mal, y nada, pero llevo una relación muy íntima, muy fuerte con Dios. Con Dios. Nada más que... Pero las hay, porque como las religiones a veces han cometido tantas cosas. Hay muchas divisiones, absolutamente. Entonces sí la encuentras, no me parece difícil. Ahí tercera. Está. Hay dos. Viviana, qué presión. Anda aquí. La tercera, no negociable, vas a poner a sudar. Dale, porque uno va de esas cosas. Ok, sí, me estás confrontando. De haber sabido no vengo a la entrevista. La tercera tendría que ser alguien que ame con todo su corazón el crecimiento personal. Porque ese es un estilo de vida también. Una persona que está constantemente, yo siempre estoy leyendo, voy a talleres, aprendo y estoy dispuesto a seguir transformándome, a seguir cambiando. Y ese es un estilo de vida también. Hay gente que quiere ser como es y no moverse, ya sé lo que sé y de aquí no me muevo. Es como muy tradicional, muy conservador. Y se queda en la zona de confort. Exacto, y yo estoy constantemente yendo. Entonces yo creo que yo no podría ser feliz, ni hacer feliz, ni compartir felicidad con alguien que ese estilo de vida le molestara. Entonces sería alguien que le encanta crecer y transformarse. Te voy a dejar 2 de tarea para la casa. Gracias. Para que le pagues a Belki y se justifique lo que le tienes que pagar a la psicóloga. Creo que te encuentras en un momento de tu vida muy bonito. Interesante, es un momento interesante y creo que lo estás disfrutando. No sé si te veamos nuevamente en pantalla como tal, porque hemos tenido la dicha de verlo en muchísimos programas. El último fue Un Nuevo Día. Un Nuevo Día, sí. En Telemundo. Viene otro que todavía no puedo decir, pero que... o sea que sí Telemundo. te vamos. Ay, qué sí, hay bueno. un nuevo proyecto con Telemundo. Sí, un programa de concurso. Bueno, tú has estado toda la vida en un solo concurso. Sí. 100 mexicanos dijeron, latinos dijeron, había otro. ¿Qué dice la gente? Minuto para ganar. ¿Por qué te gustan tanto los concursos? Pues no sé, crecí viendo programas de concurso en Niño de Frontera entre Tijuana y San Diego. Crecí viendo Family Feud, Price is Right y todos esos programas. Y hace feliz a la gente, los que van a participar. Es diversión muy sana y familiar. ¿Prefieres concurso que este programa que estabas haciendo en la mañana? Yo quería aprender a hacer... Mi sueño sería un programa así como el tuyo. Hazlo. Sí, lo voy a hacer. Puede ser muy interesante. Ya me tienes a mí de audiencia. En YouTube lo voy. Sí. Claro, hazlo. Porque traté por muchos años de convencer de hacer un programa hablado. Claro. Ya hay varios, pues aquí está el tuyo. Que deje algo. Sí, exactamente. El problema es que en los formatos de televisión matutinos el tiempo es cortititito. No sé, Entonces, una y otra. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos. Por eso que a esta altura me siento a hablar. Y es mucho más grato. Mucho más. Bueno, yo empecé haciendo mi programa de radio en internet, es un podcast, lleva ya 99 episodios, vamos en 6 millones de downloads. ¡Qué bueno! En marcoantonioregil.com y hablamos de salud, de las 3 cosas que te dije, de salud física, de salud emocional y de salud financiera. Y no sabes cómo lo amo y cómo lo disfruto. El siguiente paso sería ponerle cámaras, lo que pasa es que eso cuesta más. Oye, pero sería se puede. muy, muy, muy interesante. Sí. A mí me encantaría, de verdad. Te agradezco un mundo que hayas venido al programa. Disfruté mucho conversar contigo. En serio. Gracias por la terapia. No, gracias por el curso. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este Viva Viviana. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como nosotros. Feliz noche. Un beso y gracias. Mucho amor para Venezuela. Así es. Todo mi corazón. Yo lo sé, yo lo sé. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.